El próximo año ocurrirán cambios en las condiciones de acceso arancelario en el mercado internacional de la carne bovina. El Instituto Nacional de Carnes ha emitido un documento en estas últimas horas en donde analiza varios puntos importantes en este sentido, vistos desde el punto de vista de las exportaciones cárnicas de nuestro país. Para analizar estos puntos, si les parece, vamos a recibir en la comunicación al economista Álvaro Pereira, jefe de acceso e inteligencia de mercados del Instituto Nacional de Carnes. Álvaro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buenos días, un saludo a usted y un saludo grande también a la audiencia. Por favor, muchísimas gracias por el tiempo. Álvaro, ¿te parece si vamos un poco recorriendo, repasando algunos de los principales puntos que detallaron en este informe? Primero, un comentario general de cómo estás viendo el 2021 desde este punto de vista, ¿no? De los cambios de acceso arancelario y cómo otros competidores de nuestro país van mejorando paulatinamente y bueno, nosotros venimos ahí de alguna forma estancados en esa brecha, ¿no? Correcto, el análisis es correcto. Uruguay está en una situación relativamente estática. No contamos con grandes, no hemos contado con grandes novedades positivas en este 2020 y en este último año en realidad hay competidores que han logrado hacer cosas. Por ejemplo, la Unión Europea firmó un tratado de libre comercio con Vietnam, el Reino Unido con Japón. En fin, en este último tiempo ha habido concreciones, Uruguay no ha sido parte de ellas. Y también en los años anteriores se ha repetido esta técnica, ¿no? De competidores alcanzando cosas y Uruguay un tanto estático. Entonces, lo que ha venido sucediendo es varios acuerdos, por ejemplo, Corea-Estados Unidos en 2007, China con Nueva Zelanda en 2008, China-Australia en 2015, el CPTPP en 2018, varios acuerdos de años, digamos, de años pasados, pero que su entrada en vigor es paulatina. Entonces, en realidad, estos temas, que fueron debidamente tratados por la prensa y por el sector cárnico y por las autoridades correspondientes, son temas que quizás hayan dejado de estar en la opinión pública, ya no les estemos dando mayor tratamiento porque son temas cerrados, pero que su naturaleza de aplicación paulatina va haciendo que sigan siendo temas significativos, relevantes y que sigan impactándonos al día de hoy. Claro, de repente es mucho más el impacto que van a comenzar a tener ahora que cuando se dieron esas noticias de repente o se analizó esa información hace una década atrás, ¿no? Correcto. Hace una década, por ejemplo, pongamos el ejemplo de China y Australia, que es del año 2015, en aquel momento Australia pagaba un arancel del 12% para exportar a China, Uruguay también, y cuando firmaron el acuerdo en realidad se nos despegaron un 1%, que en realidad es relativamente poco y es algo tolerable. El tema es que fueron pasando los años y esa brecha se fue agrandando y ahora en realidad el arancel de Australia está en el eje del 3,5%, lo cual ya nos pone una diferencia de precio de en torno de 10 puntos porcentuales, lo cual es significativamente más relevante. Entonces, esta lógica de aplicación gradual al principio no te hace tanto daño, pero luego cuando pasa el tiempo al exportador que quedó parado se le vuelve una carga muy pesada. Claro. Álvaro, si vamos repasando un poco los distintos puntos que ustedes analizaron en este documento, el primer punto allí es la reducción del volumen dentro de la cuota 481. ¿Cómo se está analizando este tema de cara al 2021? Bueno, bien, esto entra exactamente en la descripción que mencioné anteriormente. Este es un tema que tuvo tratamiento a finales de 2019, donde lo que se acordó es que una cuota aparte de la cuota 481 iba a ser de uso exclusivo para Estados Unidos. Esa cuota aparte originalmente se delimitó en torno al 41%, pero esta sección va aumentando año a año, cada vez más relevante. Entonces, el volumen del cupo 481 es siempre el mismo, 45.000 toneladas, y lo que va sucediendo es que en 7 escalones consecutivos vamos viendo que el pedazo que le toca a Estados Unidos va a ir transitando desde 18.000 toneladas hasta 35.000 toneladas. En el remanente es donde opera Uruguay, Argentina y Australia. Entonces, el año pasado pudimos actuar en torno a 27.000 toneladas, ya el año que viene van a ser 22.000 toneladas.
se nos va achicando el espacio de juego. Uruguay el año pasado pudo hacer 40-45% del saldo remanente de que no utilizó Estados Unidos. Realmente Uruguay hizo un uso muy elevado. Si Uruguay mantuviera ese porcentaje de exportar 40-45% del remanente para el 2021, considerando que el remanente va a ser más pequeño, a Uruguay le tocarían 2.000 toneladas menos. 2.000 toneladas quizás no signifique demasiado en la cabeza de los que no somos exportadores, pero si lo pasamos a dólares, estamos hablando de que esas 2.000 toneladas valen entre 15 y 20 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un volumen monetario muy significativo que, bueno, debería buscar destino o en algún mercado alternativo por un precio menor. Uh-huh. Después, en el siguiente punto, digamos, si seguimos avanzando, ya nos relacionamos con el tema Brexit y allí la imposibilidad de utilizar este cupo, la cuota 481, para exportar al Reino Unido, ¿no? Correcto. El cupo 481 es un compromiso que asume la Unión Europea. Al día de hoy, hasta el 31 de diciembre, la Unión Europea tiene 28 países, pero a partir del 1 de enero de 2021, la Unión Europea tendrá 27 países, porque se va a ir el Reino Unido. Entonces, ahí lo que sucede es que un cupo que nos daba una libertad, una flexibilidad para operar en 28 países, ahora no vamos a poder utilizarlo para exportar al Reino Unido. Ahí no es un tema, digamos, que afecte a las toneladas del contingente, que va por otro carril. Ahí lo que se pierde es, digamos, la posibilidad de colocar carne a grano pagando 0% de arancel en el mercado británico, que es muy valioso. Uh-huh. Y el Brexit también allí tiene de cara al próximo año una incidencia, digamos, dentro de las exportaciones, ¿no? Más allá de la cuota 481. Correcto. Ahí otro elemento que entra en juego es el elemento del aporcionamiento de las cuotas. Vuelvo sobre el punto anterior. Exportar a Europa sin usar cuotas es muy difícil, hay que pagar muchos aranceles. Entonces, los exportadores que quieren vender a este mercado se han vuelto bastante expertos y duchos en la gestión y tratamiento de las cuotas. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que hay una división de los contingentes arancelarios. Por ejemplo, la Hilton uruguaya, por ejemplo, el cupo ovino uruguayo. Ahí lo que sucede es que se los van a repartir entre Reino Unido y la Unión Europea de 27 países, digámosle la Unión Europea continental. Entonces Uruguay tiene un volumen dado, digámosle 6.400 toneladas, que antes las podía utilizar para exportar a estos 28 países indistintamente. Ahora va a tener menos flexibilidad, va a tener el mismo volumen pero con menos flexibilidad, porque hasta al Reino Unido le va a poder vender hasta 770 y a la Unión Europea continental le va a poder vender hasta 5.600. Al día de hoy esa restricción no existe y Uruguay, si así lo quisiera, podría venderle las 6.400 toneladas al Reino Unido, pero como está transitándose esta separación entre estos dos bloques aduaneros, se reparten la cuota y le quitan un poco de flexibilidad a los exportadores. Uh-huh. Álvaro, tú lo comentabas al comienzo, ¿no? Y analizando lo que es el principal socio comercial de nuestro país en cuanto a las exportaciones cárnicas, como lo es China. Allí un competidor, caso de Australia, que allá por el año 2015 había logrado una firma, un acuerdo comercial importante, va a estar viendo resultados, por ejemplo, pasando de aranceles de 4,8 a 3,6% en ese destino, ¿no? Correcto. En China sucede algo muy importante, que en realidad sucede en varios mercados, lamentablemente, que es que se hace muy notoria la diferencia arancelaria entre los exportadores del Mercosur y los exportadores de Oceanía. Entonces, Nueva Zelanda paga 0% de arancel por algún acuerdo que consiguió hace 12 años, y Australia ya está en aranceles muy bajos por este acuerdo que tú mencionabas, firmado hace 5 años. Luego quedamos Argentina, Brasil y Uruguay, que representamos aproximadamente 2/3 de la exportación a China. Estamos quedando, digamos, en un nivel de 12%, lo cual, bueno, les genera una presión bajista a nuestro precio, ¿no?
eso es un poco lo que está sucediendo en el mercado chino. Ahí mirábamos nosotros la gráfica y veíamos como, bueno, Australia ahora en el 21 queda con 4%, Nueva Zelanda, ya lo decía usted, con 0% y Uruguay allí con un 12%. Pero si vamos mirando hacia adelante esa gráfica, vemos una brecha que se sigue distanciando, se sigue alejando, ¿no? Caso, ya si llegamos, por ejemplo, al año 2024, ya todos los competidores, caso Australia y Nueva Zelanda, están en 0%. Y bueno, allí nosotros, de no haber algún cambio, seguimos en el 12, ¿no? Es exactamente esa la interpretación. Eso es lo que se ve hacia adelante con los acuerdos que están firmados hacia la fecha y lo que ya ha sido suscrito por todos los países involucrados. El Mercosur con China no tiene ningún acuerdo comercial de desgravación arancelaria. Los países de Oceanía sí lo tienen, está así firmado y esos son los aranceles que hay hacia adelante. ¿Qué pasa con Japón? Bueno, con Japón y con Corea del Sur en realidad son situaciones peores a la de China, porque en China el grueso del mercado sigue siendo Mercosur, pero ese no es el caso de lo que sucede en los otros países asiáticos, ¿no? En Corea del Sur y Japón, el mercado, el grueso del mercado es Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, y ahí los países del Mercosur son actores inexistentes o marginales. Ni Argentina ni Brasil exportan, solo exporta Uruguay, y Uruguay tiene un rol muy marginal en este mercado. Entonces, ese es un primer hecho. El precio del mercado no está fijado por nuestros países del Mercosur, que están en la misma desventaja que nosotros, sino que está fijado por exportadores que nos sacan una ventaja. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la brecha arancelaria es superior. Mientras que en China la brecha está en torno al 10%, en Japón y en Corea del Sur la brecha es mayor y va deteriorándose aún más rápido. Entonces, en estos mercados es donde la situación arancelaria es más grave. Claro. Ahí, por ejemplo, si nos posicionamos puntualmente en Japón, ahora de cara al 2021, los competidores andan en el eje del 25% y nosotros 39%, ¿no? Correcto, ya es una brecha de aproximadamente 15 puntos, mientras que en China es un tanto menor a 10, aquí ya está en 15 y como te decía anteriormente, se va a alejar muy rápido. Me tomo el atrevimiento de hacer un comentario sobre los aranceles, que en general uno reflexiona, digamos, cuánto está pagando de aranceles y se imagina que si la tasa que le cobran fuera menor, uno estaría, digamos, cobrando más monto y estaría quedando más dinero en bolsillos uruguayos y eso se repartiría en la cadena. Esa cuenta es correcta, pero me parece que hay que tomar la real dimensión del asunto de que es mucho más que eso. Porque en realidad si uno lograra abatir los aranceles, uno podría pensar en exportar un volumen muchísimo mayor. Entonces, mucho más de pensar en los aranceles que estamos pagando actualmente en Corea del Sur y en Japón, si uno los mira fríamente, es un monto en millones de dólares relativamente pequeño. Pero en realidad lo que sucede aquí es que está en la desventaja arancelaria, que el comercio es muy pequeño y por ende el pago arancelario es muy pequeño. Yo creo que Uruguay estaría en una situación significativamente más positiva si al final del día pagáramos más aranceles en valor absoluto, porque en realidad eso significaría que estaríamos comercializando mucho más volumen y seríamos, digamos, un actor significativamente más relevante en Corea del Sur y Japón. Si te doy el dato de Corea del Sur, hoy en día Uruguay participa en menos del 0,5%. Entonces el pago arancelario es bajo, pero eso no significa que los aranceles no sean un problema, sino todo lo contrario. Son la principal barrera que impide que Uruguay crezca en ese mercado. Álvaro, tenemos el monitoreo, esta es la situación actual, este es el estado de situación en torno a este tema. Así estamos parados de cara al 2021, que estamos ahí a la vuelta de la esquina, y de cara a los próximos años. ¿Cómo lo estás analizando tú? ¿Cómo lo están analizando desde el INAC en torno a las posibilidades que tiene Uruguay para ir mejorando? Aunque ya tenemos una brecha que es difícil de avanzar sobre la misma, pero bueno, en algún momento, digamos, ¿qué posibilidades tenemos inmersos en el Mercosur o por fuera para mejorar esta situación? ¿Cómo lo están viendo? En algunos minutos para redondear, Álvaro. Bien, de momento la agenda que es explícita es la agenda Mercosur, que
que se puede acceder, digamos, públicamente a la misma y a través de declaraciones de los mandatarios correspondientes. Y la agenda del Mercosur es una agenda, cuando uno mira los países que están involucrados, es una agenda prometedora, relevante y significativa. Si uno mira los países con los que está negociando el Mercosur y que el Mercosur tiene en carpeta, tenemos el acuerdo con la Unión Europea cerrado, pero sin firma, pero la etapa técnica está cerrada. Esto es muy relevante. Luego tenemos un acuerdo también cerrado, pero sin firma, con los países del EFTA, que son básicamente Suiza y Noruega, países que importan carne de altísimo valor, también es un acuerdo muy relevante. Y luego estamos en negociación con Corea del Sur, Canadá, Singapur y Líbano, y adicionalmente estamos en diálogos exploratorios con Indonesia y Vietnam. Entonces, cuando uno mira la agenda Mercosur al día de hoy, es una agenda muy valiosa. Esto debe ser matizado con dos comentarios. En primer lugar, es importante que esta agenda, digamos, se pueda concretar, que pase de ser una intención a ser una realidad y que empieza a impactar en la cadena cárnica nacional, que esta agenda efectivamente se materialice y que no quede en la intención. Ese es un primer elemento. Como te decía anteriormente, muchos países han firmado acuerdos en este 2020 de COVID, han logrado sacar cosas adelante, no ha sido el caso del Mercosur. Y otro segundo comentario es que también, como hablamos anteriormente, varios países se ven beneficiados de acuerdos firmados anteriormente, por ejemplo Australia, Nueva Zelanda, países que lograron acuerdos importantes en el pasado, ahora disfrutan de ventajas arancelarias y calendarios de desgravación, y ese no ha sido el caso del Mercosur. Como en los últimos lustros no se han concretado acuerdos especialmente significativos para la cadena cárnica, independientemente de la situación actual de los acuerdos que estamos negociando actualmente, también hay que decir que el stock actual de acuerdos tampoco nos juega a favor. Claro. Economista Álvaro Pereira, del Instituto Nacional de Carnes. Álvaro, muchísimas gracias por el tiempo, como siempre, y bueno, desearle que tenga un feliz año y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a ti y a la audiencia, y que también puedan disfrutar unas felices fiestas.